Buongiorno per tutti, buenos días, bonjour. Estamos hoy para comenzar nuestra lectura el día de hoy, dando gracias a Dios por este día y la oportunidad de seguir aprendiendo, creciendo y cambiando. Entonces, comparto pantalla, un saludo para cada uno. A ver, Sandrita, Raymond, María, María Lucina, Pedrito Salazar y John Carlos, que creo que John Carlos está en tránsito hacia Colombia, no sé. Hidra, buenos días. Y empezamos. Capítulo 4, la ventaja del ganador. Número 4, el riesgo. Riesgo. Preguntas más frecuentes. ¿Los bienes raíces son una buena inversión? No lo sé. ¿Eres buen inversionista inmobiliario? Ujú. ¿Las acciones son una buena inversión? No lo sé. ¿Eres buen inversionista en el mercado de valores? ¿Poner un negocio es una buena inversión? No lo sé. ¿Eres buen empresario? Creo que ahora me entiendes. Sin educación financiera terminarás perdiendo tu dinero sin importar en qué inviertas. Riesgo extremo. Con mucha frecuencia escucho, odio el riesgo, prefiero ir a lo seguro, ya tengo suficientes problemas. En su afán de eludir el riesgo, la gente lleva vidas extremadamente riesgosas. Oximorón. La definición de oximorón es palabras que se contradicen entre sí. Algunos ejemplos son camarón jumbo, servicio gubernamental, ortodoncia indolora, político honesto y guerra santa. En el ámbito del dinero también hay varios oxímoros. Empleo seguro, dinero ahorrado, inversiones garantizadas, distribución justa, fondo mutualista, portafolio diversificado, libre de deuda. La gente que quiere evitar el riesgo es la que más utiliza oxímoros. Sin embargo, justamente estos conceptos conducen a las personas a tener vidas de extremo riesgo. Quienes poseen educación financiera saben por qué las palabras anteriores son oxímoros, pero quienes no están preparados creen que son términos que representan gran sabiduría. Permíteme explicarte. Empleo seguro. Uno. En la época en que me gradué de la preparatoria, muchos de mis compañeros prefirieron no continuar sus estudios. No lo hicieron porque entonces existían empleos bien remunerados para recién graduados de preparatoria. Había mucho trabajo bien pagado en las plantaciones de piña y azúcar, empleos para operadores de equipo pesado, para trabajadores en las compañías enlatadoras y para oficinistas. Casi todos los rubros estaban sindicalizados y recibían buena paga y beneficios. Las plantaciones ya casi desaparecieron por completo. Mis compañeros ahora trabajan en McDonald's o se convirtieron en empresarios en agricultura tropical, es decir, cosechan marihuana. Muchos de ellos se ganan la vida como agricultores que operan al margen de la ley y obviamente no pagan impuestos. La gente que no los conoce bien creen que son personas pobres que viven de la caridad, pero se les puede ver manejando camionetas pick-up último modelo compradas en efectivo. Irónicamente, debido a la crisis económica actual y a la tecnología, muchos de mis compañeros que sí fueron a la universidad ahora están en aprietos financieros. Una de las chicas más lindas e inteligente, un poco menor que yo, se graduó de una pequeña universidad privada en Nueva Inglaterra. Ahora está desempleada y vive en los bosques de Hawái casi como ermitaña. Está esperando cumplir la edad requerida para poder solicitar su pago de seguridad social y Medicare. En cuanto el presidente Nixon abrió el comercio con China, los empleos fluyeron al extranjero y nuestros dólares sirvieron a ese país para abrir nuevas fábricas. Como las chinas eran como las chinas eran monumentales y albergaban mano de obra barata, los trabajadores estadounidenses que cobraban más caro dejaron de ser útiles.
Asimismo, los puestos administrativos a nivel medio para los graduados universitarios comenzaron a desaparecer. Sin embargo, los empleos con salarios bajos no fue lo único que se fue al extranjero. La tecnología también comenzó a desplazar los empleos bien remunerados. La tecnología es la razón por la que el término empleo seguro es un oxímoron. En la década de los 20, más de 2 millones de estadounidenses trabajaban en la industria ferroviaria. El día de hoy los trenes operan eficientemente con menos de 300.000 trabajadores. Tener menos trabajadores implica un incremento en ganancias para los propietarios de las compañías ferroviarias, como Warren Buffett, quien en 2009 pagó 34.000 millones de dólares para adquirir Burlington Northern Santa Fe. Los avances tecnológicos eliminaron los empleos y como resultado, los reducidos costos de mano de obra se tradujeron en ganancias para los dueños. ¿Por qué Buffett compró una compañía ferroviaria en lugar de otra que se dedicara a las candentes nuevas tecnologías? La respuesta es muy sencilla: por el flujo de efectivo constante. Los empleos seguirán desapareciendo porque a los trabajadores estadounidenses se les paga 40 veces más que a los trabajadores con los salarios más bajos en todo el mundo. Esto significa que nuestros empleos no van a regresar. Incluso China, un país donde antes los salarios eran muy bajos, se encuentra en problemas porque los trabajadores ahora exigen mejores sueldos. En cuanto los trabajadores chinos comienzan a ganar más, los empleos migran a países en donde la paga es todavía inferior, como Filipinas, Corea del Norte, Kirguistán e Indonesia. Los logros tecnológicos benefician a los propietarios de los negocios, pero afectan a los trabajadores porque pierden sus empleos. Incluso en el caso de Silicon Valley, de donde surge gran parte de la nueva tecnología, la manufactura se lleva a cabo fuera de Estados Unidos. La computadora que estoy utilizando para escribir este libro en su versión en inglés fue diseñada en Estados Unidos y manufacturada en China. En este preciso momento, mientras escribo este libro, sé que en unos cuantos meses este se comenzará a vender en diferentes idiomas en formato electrónico y en formato tradicional. En cuanto termine de escribirlo, se reducirán mis costos porque el activo que haya creado me proveerá un ingreso. Mi negocio se está expandiendo en todo el mundo y con menos empleados de los que necesité el año pasado. La tecnología es una ventaja extrema para las personas del cuadrante D, pero a veces es una desventaja para quienes operan en los cuadrantes E y A. La gente que supuestamente tiene un empleo seguro pagará más y más impuestos porque debido a la creciente deuda pública, los gobiernos seguirán elevando las tasas fiscales. Las personas que tienen menos flexibilidad para disminuir sus impuestos son las que trabajan en el cuadrante del empleado, así como los médicos y abogados del cuadrante del autoempleo. En 2010, el gobierno extendió los beneficios fiscales de las personas de los cuadrantes dueño de negocio e inversionista, pero aumentó los impuestos para la gente de empleado y autoempleados. El creciente desempleo no es un problema exclusivo de Estados Unidos, aqueja a todo el mundo, incluso a China. Cuando se prolonga, conduce a malestar social, a revoluciones políticas y golpes de Estado. Por eso, la mayoría de los países harían casi cualquier cosa para robarse los empleos de otras naciones. El juego del dinero. Para conservar los empleos y mantener a la gente trabajando, los países juegan con su dinero. Efectivamente, un país puede llegar a abaratar sus exportaciones si logra mantener débil su divisa por medio de su tipo de cambio o de imprimir más papel moneda. Si la divisa del país se fortalece y se hace más cara, entonces las exportaciones también suben, la demanda cae y se pierden empleos. Cuando fui por primera vez a Japón, era un estudiante a bordo de un buque carguero. Con $1 estadounidense era posible comprar 360 yenes, es decir, con un solo dólar podía comprar muchas cosas. En ese entonces ir a Japón era barato para los estadounidenses. Actualmente el dólar solo puede comprar unos 90 yenes. Eso significa que la divisa japonesa se fortaleció, el dólar se debilitó y por lo tanto ahora es muy caro para un estadounidense viajar a Japón.
Si Japón quiere salvar su economía, tiene que debilitar el yen. Tal vez regresar al tipo de cambio de 150 yenes por dólar. Entonces, las exportaciones norteamericanas subirán de precio, exportaremos menos y perderemos empleos. Los países juegan con su dinero con el objetivo de que sus habitantes conserven sus empleos. La guerra del dinero. En este momento, Estados Unidos y China están en una guerra de dinero. Nuestro país quiere que China incremente el valor de su divisa para que nosotros podamos exportarles más e importar menos de sus productos. China sabe que si el valor de su divisa se eleva, también se aumentará el desempleo. A manera de respuesta, Estados Unidos continúa devaluando el dólar, pero China no deja de devaluar el yuan. Por supuesto, una divisa más débil significa mayor inflación en casa. Por esta razón, el siguiente oxímoron resulta sumamente ridículo. ¿Para qué ahorrar dinero si los países lo están debilitando? Si le están restando su valor para que nos cueste más caro comprar en Walmart. Si queremos salvar los empleos, tenemos que debilitar al dólar porque con un dólar débil podemos exportar más. Esto significa que habrá una mayor demanda de productos fabricados en Estados Unidos, es decir, más trabajos. A continuación te presento algunas razones por las que empleo seguro es un oxímoron. Lección de historia para tu educación financiera. Los peores dictadores de la historia moderna llegaron al poder. Los peores dictadores de la historia moderna llegaron al poder en tiempos de crisis financiera. Hitler subió al poder en Alemania, Mao China, Lenin en Rusia y Milosevic en Serbia y Yugoslavia, y todo en medio de crisis económicas. Permítame un momento, por favor. Continuemos. Hitler y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt subieron al poder el mismo año, en 1933. Delano Roosevelt fue un gobernante muy querido, pero creó muchas de las instituciones que han provocado monumentales problemas financieros en Estados Unidos hasta la fecha. Algunas de ellas son Seguridad Social, Organismo Federal de Garantía de los Depósitos Bancarios, FDIC por sus siglas en inglés, y Federal Housing Administration, FHA. Roosevelt también sacó a Estados Unidos del patrón oro en 1933. Mucha gente cree que la Segunda Guerra Mundial fue lo que nos sacó de la depresión. Si bien es cierto que la guerra incrementó la productividad de Estados Unidos y su balanza de pagos, en realidad fue el acuerdo en Bretton Woods de 1944 lo que restauró el patrón oro y aumentó el poder del dólar estadounidense y de nuestro país. En 1971, Nixon rompió el acuerdo Bretton Woods con el mundo y ahora estamos otra vez en crisis y enfrentando la posibilidad de una nueva depresión. Al rompimiento del Acuerdo del Oro se le conoce como el Shock Nixon. Desde 1971, la prosperidad en Estados Unidos ha dependido de la deuda y la inflación, no de la fabricación de productos que otros países deseen comprar. Sin la disciplina que el oro brinda, el Banco de la Reserva Federal decidió embarcarse en un proceso conocido como inflación sistemática. Estados Unidos gozó de varios años buenos porque la economía se basaba en las crecientes cantidades de dinero falso. La deuda pública es un esquema Ponzi de deuda y divisa por decreto, que se paga con el dinero de los contribuyentes, el cual cada vez vale menos y menos. Este sistema sobrevivirá mientras el mundo le siga la corriente al gran atraco, pero si la gente despierta de la fantasía en la que vive sumergida, de esa creencia de que puede comprar cosas con dinero de juguete, entonces el esquema colapsará. Y si el dólar cae, Estados Unidos lo hará con él. En este momento, 2011. Vaya, lo que nos espera es una deuda que varias generaciones de estadounidenses tendrán que enfrentar.
Dos, ahorrar dinero. ¿Por qué ahorrar dinero si nuestros gobiernos están debilitando su valor adquisitivo? Como ya sabes, el dinero dejó de ser dinero en 1971 y se convirtió en deuda. Antes de 1971, Estados Unidos se le exigía que tuviera oro para respaldar el dólar, pero cuando comenzamos a importar más de lo que exportábamos, la divisa se fue yendo del país. Cuando Francia exigió sus pagos en oro, Nixon sacó al dólar del patrón oro. Después de 1971, cada vez que Estados Unidos necesitaba dinero, solo lo imprimía. Ahora ya ni siquiera necesita una imprenta, porque el dinero es un concepto virtual. Es solo un parpadeo electrónico en la pantalla. Para crear dinero, el Tesoro de los Estados Unidos emite un T-bond, un T-bill o un T-note, es decir, un bono o pagaré del Tesoro, conocido como IOU o por IOU, te debo. A mucha gente le agrada la deuda estadounidense porque la considera la más inocua de todas, en especial porque siempre tenemos la capacidad de imprimir más dinero para pagarla. El problema es que si de repente la mitad del mundo ya no quisiera nuestra deuda, la Fed imprimiría todavía más dinero falso y eso conduciría a una inflación o incluso a una hiperinflación. Ajuste cuantitativo. Si nadie levanta la mano para comprar deuda del Tesoro de Estados Unidos, entonces el Banco de la Reserva Federal interviene, emite un cheque, aun cuando no haya nada en su cuenta, y compra el bono. Cuando la Fed emite el cheque, en realidad está creando dinero de la nada. Por eso se le llama ajuste cuantitativo. Cambiaron el término de imprimir dinero a ajuste cuantitativo porque suena más inteligente, a pesar de que sigue siendo un suicidio financiero. Por supuesto, si tú o yo emitiéramos un cheque sin fondos, terminaríamos en la cárcel. Por todo lo anterior, el término ahorrar dinero resulta un oxímoron. Definiciones de educación financiera. Los T-bills, T-notes, T-bonds son deuda emitida por el Tesoro de Estados Unidos. La característica que los diferencia entre sí es el periodo de madurez. Los T-bills se emiten a plazos menores de un año. Los T-notes se emiten a plazos de 2, 3, 5 y 10 años. Los T-bonds se emiten a plazos de 10 años o más. Definiciones de educación financiera. Inflación versus hiperinflación. Inflación solo significa que hay más dinero para comprar y menos bienes y servicios para ser comprados. Eso es inflación. Hay más dinero para comprar, mucho billete, y menos bienes y servicios para ser comprados. Al contrario de lo que mucha gente cree, la hiperinflación no tiene mucho que ver con el suministro económico. La hiperinflación puede ser un exceso o una escasez de dinero. El asunto es que sencillamente nadie quiere ese capital, sin importar si hay mucho o poco. En la hiperinflación, el dinero adquiere el valor del papel sanitario. A nadie le interesa porque es de juguete. Para pagar la guerra de revolución, el Continental creó el dólar continental. El problema fue que la guerra duró mucho tiempo y entonces fue necesario seguir imprimiendo continentales para pagar a los soldados y comprar suministros. Cuando el valor de esta divisa se desplomó a cero, soldados y proveedores se quedaron con las manos vacías. De ahí surgió el dicho, no vale ni un continental. Cuando estalló la guerra civil, los Estados Confederados imprimieron el dólar confederado y tuvieron los mismos resultados. Alemania hizo lo mismo después de la Primera Guerra Mundial y los alemanes comenzaron a usar su moneda, el Reichsmark, como papel tapiz para encender fuego y probablemente también como papel higiénico. Cuando la economía alemana colapsó, Adolfo Hitler subió al poder en 1933, el mismo año que el presidente Franklin Delano Roosevelt sacó el dólar del patrón oro. En mi billetera tengo un billete nuevo de 100 billones de dólares de Zimbabue, que numéricamente equivale a un jurgo de dólares. En algún momento ese billete llegó a comprar 3 huevos. Ahora seguramente no se podrá adquirir tanto con él. En este momento, Ben Bernanke, presidente del Banco de la Reserva Federal, está imprimiendo billones de dólares mientras el presidente Obama gasta esa misma cantidad. El dinero falso es el origen de guerras entre naciones y guerras entre dinero real, oro, plata, alimentos, petróleo, objetos con valor intrínseco y los trocitos de papel entintados. 3. Otro oxímoron o un contrasentido. Oxímoron es como un contrasentido.
Inversiones garantizadas. No existen las inversiones garantizadas. Punto. Lo único que existe son inversionistas sagaces. Tal como lo mencioné al principio de este capítulo, cuando me preguntan cosas como, ¿los bienes raíces son buena inversión? ¿O las acciones son buena inversión? Mi respuesta siempre es la misma. ¿Eres buen inversionista? Ninguna inversión está garantizada si te manejas con torpeza, ni siquiera la inversión en oro. De hecho, puedes llegar a perder mucho dinero invirtiendo en dinero real, oro y plata. Actualmente, en 2011, el oro está llegando a los puntos más altos en la historia porque mucha gente ingenua se ha apresurado a comprar lo que se conoce como oro de los tontos. La fiebre del oro hace que los tontos corran a comprar cuando los precios suben, de la misma manera que lo hicieron cuando los precios de las acciones y los bienes raíces se elevaron y provocaron las burbujas. En ese momento, dicho metal se encuentra a $1,300 la onza. Es uno de los puntos más altos que ha alcanzado. Aunque no sé, no si se mide en dólares de 1980, tiempo en que el oro llegó a valer $850 y la plata $50 la onza. Para que el oro estuviera en su punto más alto en este momento, tendría que costar $2,400 de hoy. En tiempos recientes he notado el frenesí que causa este metal. Por todos lados veo anuncios, se compra oro. Pero sabemos que el comprador, en lugar de pagar $1,300 por onza, solo ofrecerá $300 al desesperado vendedor que necesita efectivo y está vendiendo su joyería o la de su madre. ¿Sabe, no? También cuando las personas invierten en monedas de oro, muchas se dejan engañar por el concepto de monedas raras de oro, también conocidas como piezas de numismática. Numismática, colección de monedas. El amigo de un amigo estaba muy emocionado porque había comprado una moneda de la depresión pasada. Pagó casi $3,000 por una moneda que solo valía 1,200. Creo que es posible que el oro llegue a costar $3,000 la onza en algunos años. Y $7,000 tampoco suena descabellado. ¿Pero eso significa que debes salir corriendo a comprar oro? Mi respuesta es no, porque todavía tienes que recibir educación financiera respecto a los mercados de metales, especialmente estando los precios tan elevados. En términos extremadamente sencillos y en teoría, el precio del oro debe ser igual al suministro monetario. O sea que entre más dinero impriman los gobiernos y más aumente el suministro monetario, mayor será el precio del oro. Este sube mientras el poder adquisitivo del dólar cae. Por eso me parece tan gracioso que el 9 de junio de 2010 el presidente Bernanke haya dicho, no entiendo muy bien los movimientos en el precio del oro. Un presidente. Estamos hablando del individuo que estaba imprimiendo el dinero. Se graduó en el MIT, enseñaba en Harvard y en Stanford. Es el gran experto en la depresión pasada. Ahora dirige el banco más poderoso del mundo y no entiende muy bien los movimientos en el precio del oro. Resulta muy perturbador, pero su falta de comprensión lo convierte en el mejor amigo de quienes invierten en este metal. Entre más confundida está el señor Bernanke, más oro, plata y petróleo voy a comprar. El presidente de la Reserva me recuerda a mi padre pobre, profesor universitario con doctorado, que miraba el mundo desde su limitado esquema mental del cuadrante E. Si Bernanke trabajara en el cuadrante I, entendería por qué sube el precio del oro con cada dólar que imprime, con cada ajuste cuantitativo. Gracias a los líderes del Banco de la Reserva Federal como Alan Greenspan y el actual presidente Bernanke, compré una mina de oro en 1997. Sabía que estaban destruyendo el dólar. Kim y yo también compramos todo el oro que pudimos antes del año 2000, cuando costaba menos de $300 y la plata estaba a menos de $3 la onza. Para la gente que considera ahorrar metales preciosos en lugar de dinero, yo recomendaría comenzar con plata. Ahora en 2011, la plata es una mejor inversión que el oro. Lo digo porque hay más reservas de oro que de plata. Además, la gente lo atesora, por eso hay mucho. La plata, por el contrario, se utiliza de la misma manera que el petróleo. Por eso es que hay menos.
También es posible que algún día, en un no tan distante futuro, toda la plata llegue a ser más cara que el oro, pero por favor, no me creas, tú tienes que llevar a cabo tu propia investigación. Por favor, no me creas. Eso está bueno. Durante años, los bancos centrales botaron el oro a la basura y se dedicaron a comprar dólares. Ahora están botando los dólares y comprando oro. Estas acciones de los banqueros ocasionan que el precio del oro se eleve, que la divisa sea cada vez menos valiosa y que la gente de su país tenga una vida más difícil. Pero creo que ya había mencionado que la gente más preparada comete más estupideces. Mi punto es que incluso comprando oro puedes llegar a perder dinero. Si hubieras comprado este metal en 1980, seguirías perdiendo dinero hasta la fecha, a pesar de que el precio actual es de $1.300. Para que hubieras podido recuperar tus $850 de 1980, el precio actual tendría que ser de $2.400 por onza. Y déjame decirte que si puedes perder dinero comprando oro, entonces lo puedes perder comprando cualquier otra cosa. Por todo lo anterior, el término inversión garantizada es un oxímoron. Cuarto, otra paradoja, otro contrasentido. Aquí dice distribución justa en la bolsa de valores. Nada es justo cuando se trata de dinero. Ni siquiera Dios es justo porque si lo fuera yo lo hiciera como Johnny Depp. Bueno, aquí sí rayo. Las cosas tampoco son justas en las bolsas de valores. Algunas personas reciben más de lo necesario a cambio de sus acciones. El inversionista promedio invierte en la bolsa comprándolas. Sin embargo, muy pocos saben que existen distintos tipos de acciones y tampoco son justos. Por ejemplo, existen acciones comunes para el hombre común. Los inversionistas más aguzados eligen las acciones preferenciales. Y en pocas palabras, los inversionistas que poseen acciones preferenciales reciben un tratamiento especial diferente al que reciben los poseedores de acciones comunes. Existe otro tipo de acciones por encima de las preferenciales. Este nivel los puede ver en el tablero de juego de Cash Flow. Ahí está Cash Flow y en el centro la carrera de la rata que muestra el juego. La mayoría de las personas que participan en la carrera de la rata invierten en acciones preferenciales y en acciones comunes. ¿Qué me cuesta? Vía rápida de Cash Flow. Los inversionistas a este nivel no invierten en acciones, sino en porcentajes. Cuando investigues a una compañía que cotiza en la bolsa, en la lista de compañías públicas, podrás ver una categoría conocida como accionistas vendedores. Se refiere a accionistas que tienen grandes bloques de acciones, como entre 1 y 10 millones de acciones. Les llaman accionistas vendedores porque solo vendieron un porcentaje de su compañía y recibieron a cambio un bloque grande de acciones. Construir tu negocio y luego hacer que tu compañía cotice por medio de una oferta pública inicial, IPO, es otra manera de imprimir dinero. En este caso, lo que imprime son acciones o certificados bursátiles. Cuando hice pública mi mina de oro, Kim y yo éramos accionistas vendedores, no accionistas compradores. Hay diferencias entre accionistas vendedores, accionistas preferenciales y comunes. Por eso es que el término distribución justa en el caso de la bolsa de valores también es un oxímoron. La compañía Padre Rico se encuentra trabajando actualmente en un libro escrito por mi mentor, quien me enseñó a construir negocios y venderlos por medio de IPO. Si quieres aprender cómo ser un accionista vendedor, no dejes de leerlo. Mantente conectado a Padre Rico en richdad.com para enterarte de las noticias más recientes sobre libros y sobre nuestro programa educativo para empresarios. 5. Fondo mutualista. No hay nada de mutuo en un fondo mutualista. De hecho, sería mejor que se llamara fondo unilateral. Sin embargo, esto no significa que no me agraden los fondos mutualistas. En lo personal me encantan porque me proveen de dinero para invertir. Cuando hice pública mi mina de oro a través de la IPO, un grupo de compañías de fondos mutualistas compró la mayor cantidad de las acciones que ofrecimos. Los fondos mutualistas están diseñados para gente que no sabe nada acerca de inversiones y que se siente más cómoda si el administrador de un fondo elige sus acciones.
El problema es que el inversionista pone 100% del dinero, conlleva 100% del riesgo y solo recibe 20% de las ganancias, si es que las hay. La compañía del fondo mutualista se queda con 80% del dinero del inversionista por concepto de manejo de cuenta y gastos. En mi opinión, eso es un fondo unilateral, no mutualista. Para colmo, los impuestos no son muy buenos para este tipo de asociaciones. Tom Wheelwright explica, cuando compras fondos mutualistas te cobran impuestos a dos niveles distintos. En primer lugar, debes pagar impuestos sobre las ganancias de capital cuando el fondo negocia, cuando compra y vende una acción. En segundo lugar, tienes que pagar cuando negocias con el fondo mismo. El resultado de este esquema fiscal es que podrías terminar pagando ganancias de capital por las negociaciones bursátiles del fondo, aun cuando éste vaya bajando de precio. Imagínate pagar impuestos y estar perdiendo dinero al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que le sucede a mucha gente que posee fondos mutualistas. No obstante, tenerlos implica algunos beneficios. En lugar de explicar las ventajas y desventajas, voy a invitar a Andy Tanner, asesor de Padre Rico, a que nos hable sobre los activos en papel. Andy Tanner explica ventajas y desventajas de los fondos mutualistas. Yo diría que la mayoría de ventajas de los fondos mutualistas favorece a las instituciones que los venden y a los administradores que cobran a los inversionistas. Los inversionistas ponen el dinero y asumen el riesgo, y las instituciones y los administradores del fondo reciben su pago sin importar si el fondo tiene un buen desempeño o no. Si combinas esto con un programa consistente de promediación de costos, tendrás un flujo de efectivo constante para el fondo. Como dice Robert, la moneda siempre tiene dos caras y sin duda alguna, a las compañías de fondos mutualistas siempre les toca la cara más favorable. Supongo que el atractivo de los fondos mutualistas, los fondos comunes de inversión y los planes de retiro como los 401(k) o el Registered Retirement Savings Plan canadiense es que a simple vista dan la impresión de que pueden brindar a la gente la oportunidad de invertir sin tener educación financiera. Además, también ofrecen una sensación de seguridad, por lo general, porque por lo general diversifican la inversión en varios sectores. Por desgracia, las apariencias engañan. Yo no creo que invertir en un 401(k) lleno de fondos mutualistas sea una alternativa a la educación financiera. El tipo de diversificación que usan los fondos mutualistas puede dar lugar a una falsa sensación de confianza que me resulta bastante riesgosa. Estos fondos en realidad no le dan al inversionista más control del que tendría con un solo tipo de acciones. El riesgo tiene que ver con el control. Menos control significa más riesgo y por eso solo desear que algo suceda no es una estrategia. Está buenísimo. Solo desear que algo suceda no es una estrategia. Querer no basta. Yo diría que el predominio del sistema de fondos mutualistas y del 401(k) presenta por lo menos cuatro problemas importantes que te obligan a tener una plática profunda con tu asesor financiero. En primer lugar, este tipo de diversificación prácticamente no sirve para proteger al inversionista en el caso de que el mercado de valores sufra un fuerte colapso. Si se queda estancado durante mucho tiempo y ni siquiera si el mercado, a pesar de tener una tendencia alcista, falla en sus intentos por ganarle a la inflación por periodos prolongados. Cuando una persona compra grandes cantidades de acciones de una sola compañía, así como Warren Buffett lo hizo, cuando adquirió millones de acciones de Coca-Cola, surge la enorme preocupación de que el precio de las acciones se desplome, lo cual, por supuesto, está fuera del control del inversionista. Asimismo, cuando una persona se diversifica por todo el mercado, aún es posible y probable que el mercado entero colapse, fenómeno que tampoco puede controlar nadie. Creo que casi toda la gente estaría de acuerdo en que los mercados mundiales se han vuelto más volátiles y frágiles que nunca. De 2000 a 2010 hemos vivido en la década de la nada. Volver a cero ofrece muy poco alivio cuando lo que se requiere para que un plan funcione es crecimiento exponencial vinculado a la generación de ganancias. Está buenísimo. Para que un plan funcione es crecimiento exponencial vinculado a la generación de ganancias sobre ganancias o compounding.
Pero ahora los inversionistas tienen el futuro viéndoles de frente. Además, no sería raro que tuviéramos otra década de nada o aún peor, de un inmenso desliz del mercado. Y créeme que hay suficiente información esencial que sugiere que eso podría suceder. Si quieres incrementar tu vocabulario financiero, la próxima vez que estés con tu asesor, pídele que te explique lo que significa riesgo sistémico. La mayoría de los fondos mutualistas y planes de retiro asumen, bajo un gran riesgo, que el mercado siempre irá hacia arriba a largo plazo. Sin embargo, no existe garantía de que eso sea verdad, en verdad sucederá para esta generación de inversionistas. El segundo punto a tratar es la consistencia. Standard Poor's publicó información que muestra que si una persona toma algunos fondos mutualistas que tuvieron un buen desempeño en cualquier año, podrá ver que casi nunca fueron capaces de repetirlo en periodos de entre 5 y 10 años. En otras palabras, el desempeño pasado en realidad no es un indicador sólido de resultados a futuro. El tercer punto se refiere a las tarifas. Aunque tal vez es posible encontrar en la letra pequeña casi todas las tarifas que benefician al sistema financiero, la mayoría de los inversionistas con los que he hablado no tienen ni idea de a cuánto ascienden dichas tarifas, ni cómo afectarán el resultado de sus inversiones. En el libro de asesores de Padre Rico, el ABC de la inversión en acciones, he dedicado casi un capítulo entero a ayudar a los inversionistas a entender las abrumadoras ramificaciones que producen las tarifas de los planes 401(k). Cuando todas esas personas terminen de rebuznar vigorosamente en defensa del status quo de los planes 401(k), llenos de fondos mutualistas, piensan en la cantidad de dinero que están haciendo con el sistema al que tanto protegen. Y como cuarto y último tema, queda el asunto de vencer al mercado. En la actualidad no es muy difícil encontrar instrumentos financieros que por lo menos imitarán al mercado y que en verdad están disponibles para el inversionista independiente. Productos como las acciones indexadas y sectoriales, ETF, permiten hacer casi todo lo que hacen los fondos mutualistas en lo que se refiere a un rastreo de los índices de mercado. ¿Por qué tendría yo que pagar costosos porcentajes por un portafolio que de todas maneras solo hará lo que hace el mercado? Si mi plan 401, 403 o IRA solo imitará al mercado, entonces ¿cuál es el valor añadido de un manejo profesional? Si una persona revisa su propio IRA o su 401, lo más probable es que descubra que el plan tiene un buen desempeño cuando al mercado le va bien. Y cuando el mercado sangra, le sucede lo mismo al plan. Por desgracia, es la forma en que la mayoría de la gente se da cuenta de que no requiere de talento de otros para perder dinero cuando cae la bolsa. Cada quien puede hacerlo solo. Por supuesto, hay mucho más que discutir además de estas ventajas y desventajas, porque para mucha gente las decisiones que tome tendrán un impacto muy fuerte en su futuro financiero. En lo personal, creo que todo lo anterior justifica una cándida charla con un asesor y claro, también es información suficiente para pensar dos veces antes de considerar contratar un plan como parte de una educación financiera. Tal como lo explicó Andy, fondos mutualistas, bancos y compañías de pensiones son importantes porque proveen el dinero que la gente de los cuadrantes D e I utilizan para invertir. Para el inversionista sin educación, el término fondo mutualista es definitivamente un oxímoron, porque en realidad son fondos unilaterales y el beneficio no es mutuo. Muy bien, vamos a dejar el concepto de portafolio diversificado para la próxima lectura. Hasta aquí vamos con esta lectura de hoy. Un saludo para cada uno. Ahí está un grupo de personas en formación. Muy bien, antes de leer el chat, e invitarlos a que levanten la mano si quieren participar. ¿Qué sienten? Yo no, yo no me pregunto qué entendí, ¿no? Primero porque es una lectura anacrónica, es decir, de otros tiempos.
pero sí tiene algo en común, y es que muestra que hay que volverse un profesional en lo que se está haciendo. Y este señor Kiyosaki definitivamente tiene su puesto de millonario bien ganado porque es un profesional en lo que hace, ¿cierto? Y todos los inversionistas reales, ¿cierto? No los apostadores del cuadrante I, porque hay muchos empleados, autoempleados y hasta nosotros los que estamos en el transición, en el cuadrante de dueños de negocio con nuestro negocio de Ginoe, nos convertimos en apostadores cuando metemos dinero a cosas que no entendemos, que no sabemos y que solamente queremos que funcionen, ¿cierto? Entonces creo que una de las lecciones más importantes de nuestra lectura del ver que resulta complejo entender todo este mundo que explica Kiyosaki y eso que es de hace 15 años, ¿no? Sí, hace como 15 años que de lo que está hablando, esa realidad. Pero sí hay algunos puntos que se tocan con nuestra realidad de negocios. Quiero saber si tú los viste, o a qué te ha llamado, a qué te ha llamado a la reflexión el tener toda esta información de educación financiera. Voy a leer el chat mientras se animan a participar. Nilda dice, buenos días familia desde Ecuador. Gino, es un excelente día, bendiciones para todos. Noemi desde Chile, muy buenos días. Maravilloso día, jueves, bendiciones para todos. Y Carmencita dice, muy buenos días mi familia, Dios los bendiga, los quiero mucho, también te queremos, Carmen. Muy bien. Entonces, eh, allí voy a mirar los resaltados, ¿no? No sé si John Carlos esté en línea mientras yo miro y busco lo que resalté. Vamos a darle la palabra a Yasmín, que está pidiendo la palabra. Bienvenida, Yasmín, gusto en saludarte. Ella habla desde Santa Elena, en Antioquia, Colombia, según entiendo, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás, Alex? ¿Bien o no? Bien, bien, campeona, bien. Contenta de poder compartir con ustedes hoy porque, como lo habían visto, esta semana no me pude conectar porque las fuertes lluvias pues afectaron muchísimo todo el tema de las conexiones, tanto en internet, o sea, como Claro, como cualquier red, o sea, estábamos, mejor dicho, descomunicados. Ya. Entonces, apenas ayer ya en horas de la tarde vinieron y nos arreglaron este problema. Bueno, yo creo que o sea, sí me identifico mucho con Gino de porque una de las cosas que menciona el libro que acabaste de leer esta página y es que eh, por eso yo digo que el mundo es que está como está, porque todo el mundo peleas por la plata y porque yo quiero tener más que el otro o el otro quiere tener más que yo y la verdad yo digo que Gino queda muy afuera de todo, de todas estas guerras porque Gino no compite con nadie. Gino es una empresa única, no le tira competencia, es que yo voy a ser mejor que este o es que yo voy a ser mejor que la otra, no. Y como decía en el tema de las inversiones, yo creo que todo en la vida es un riesgo, todo en la vida es un riesgo, pero si hay un riesgo que quise correr y que nunca me arrepiento de haber hecho y fue estar en Gino, o sea, Gino de no te pone en riesgo tu dinero, sino que antes te lo multiplica. Entonces saco como de ahí de esa lectura en que Gino de no tiene nada que ver con esto, porque la verdad vuelvo y le digo. En cualquier modelo de negocio es riesgoso invertir. Ah, que invirtamos que para que la plata suba o que, bueno, es un riesgo que vas a correr, en que si la pierdes o ganas la mitad o duplicas lo que invertiste. Pero Gino es totalmente diferente. En Gino tú inviertes y, y siento que nunca tenemos como
como ese miedo de que no, yo voy a invertir y si no duplico mi plata y si la pierdo. No, es que de eso se trata Gino, de que Gino está en cada uno de nosotros. O sea, Gino de soy yo. Entonces, en mis manos está si pierdo o gano mi dinero. Bueno, es todo, Alex. Muchas gracias por dejarme ahí hablar. Claro que sí, muchas gracias por tu reflexión, claro que sí, muchas gracias. 5-5 para esto, muy bien. En el chat dice Hidrabaus, lo que me queda claro es que no debemos invertir en fondos mutualistas. La inflación e hiperinflación tiene su razón de ser en la fabricación de dinero de papel sin sustento. Muy bien. Mm, Hay algo común que encuentro en el comentario de Hydra, o sea, un paralelismo, un paralelo con el negocio de Gínode y con base también en lo que dice Yasmín. En realidad, el, el tema de poder nosotros invertir en Gínode es una oportunidad para el que sabe y no sabe de inversiones, porque sabe mucho sobre consumo, ¿sí? Ayer me decía una señora, es que a mí no me gustan a mí no me gusta vender. Entonces le dije, ¿pero le gusta comprar? Sí. Ah, bueno, entonces yo tengo un negocio, ¿sí? Y si usted quiere tener un negocio, puede aprender a vender. Y le hacía la reflexión precisamente de que todos somos vendedores naturales. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú y yo, tú que estás en esta sala y que estás escuchando este club de lectura, sí estamos en posición de ganar y minimizar el riesgo? ¿Sí? Claro, en Ginoe también hay riesgo, ¿sí? El riesgo es que vivas mejor. Hay para muchas personas eso es un riesgo, porque tal vez están muy cómodos en su incomodidad, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es brindarles una oportunidad para aprender, pero no todo el mundo está cómodo con aprender. Y de hecho aprender es un proceso que a muchos incomoda, porque los saca de su zona de confort, ¿ok? Entonces, sí hay algunas comparaciones que nos sirven del texto para con, para con la lectura, con el negocio. Por ejemplo, hay una parte que dice el desempeño pasado no es en realidad un indicador sólido de un desempeño futuro. Nosotros llegamos a Ginoe y no podemos garantizar que porque nos ha ido bien en otros negocios, nos va a ir bien en Ginoe, porque aquí hay que aprender, ¿cierto? Igual que en cualquiera. El desempeño pasado no es garantía de indicadores sólidos futuros. O porque yo encontré un resultado en Ginoe antes, lo que ayer hablaba John Carlos y mencionábamos, entonces es garantizado que ahora me va a seguir yendo bien en Ginoes si no estoy haciendo lo que se debe. Si hice bien las cosas ayer, pero no las estoy haciendo consecuentemente y consistentemente hoy, pues tampoco hay. El riesgo es pensar que porque ayer se hicieron las cosas de tal manera, ahora también va a funcionar. Entonces toca estar actualizándonos, ¿cierto? Y también mencionaba allí que para que un plan funcione debe estar vinculado al crecimiento exponencial. Y eso me encantó, porque en Ginoe tenemos la oportunidad de tener crecimiento exponencial. Si yo aprendo a hacer una célula de éxito, miren lo interesante, familia, si yo aprendo a hacer una célula de éxito y le ayudo a otra persona a que también tenga una célula de éxito en su organización, lo que hice fue tener un efecto exponencial en el crecimiento de la estructura de la red. Ponle mucha atención a eso, ¿sí? Que los diamantes en la sala no me dejan mentir, nos ha llevado años entender eso. Y ahora la compañía ha brindado una palanca muy importante dentro de la conformación de la estructura del negocio, que son la estructura de células de éxito. ¿Sí? Anteriormente era el VIP 600. Anteriormente era hacer VIP 600, todavía nos forma muy bien en lo que es el proceso comercial, pero combinar eso con armar una célula de éxito, mis queridos, eso es poder, eso es un potencial muy grande. Ahora tenemos un elemento adicional, que es que estamos enfocados en el viaje a Brasil, pero no porque sea solamente un viaje que lógicamente vamos a aprender y disfrutar mucho, sino porque es una herramienta para abrirle los ojitos a mucho emprendedor, muy bueno, gente muy buena,
que simplemente está patinando y se están en la vida como en una mecedora, moviéndose, pero no los lleva a ninguna parte. Muy bien, vamos a darle el tiempo a nuestro doble diamante, nuestro líder poderoso. Díganos en qué parte del mundo se encuentra. John Carlos Ruiz. Oi, oi, família! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Feliz en la clausura ya de este maravilloso viaje. Pedí la palabra porque quiero preguntarles algo. Espérame, salgo del restaurante que esa tiene música y no nos deja oír mucho. Quiero preguntarles algo. ¿A ustedes les gustaría ahora, tipo entre 9 y 10 de la mañana, o sea, después de las 9, tener un espacio pequeño con Sandro? Levanten ahí la mano, colóquenme ahí el número 1 a quienes les gustaría. Un oxímoron, vea, Uno en el chat. Dios, ¿el número qué? ¿El número qué? Uno, Uno, uno muchos. en el chat. ¿A quién le gustaría ahora un pequeño espacio con Sandro? Que nos diga unas palabras al grupo. ¿A quiénes les gustaría? Ahí estamos, ahí A ver, estamos. los leo. Vamos a... Aquí veo a Alexander, Maite, Mayrita, Yasmín, Hidra, Ana, Ana Pedro, Palacios. Maite repite, Sandra, Maite. Le digo, ok, bueno, familia, vea, les cuento. Hoy es el día ya de salida. Se acaba este maravilloso sueño por esta vez, porque yo lo pienso repetir. Yo no me pienso perder nada, nada de lo que lance Ginode como promoción, como viaje, como... Miren esto, para los que, Yasmín que no estuvo por estos días acá le muestro para que se inspire, que vale la pena hacer el esfuerzo con Ginode, porque la bendición que entrega, las maravillas que nos hace conocer son espectaculares. Entonces, hoy es la salida y nos habían citado a las 7:30 de la mañana estar en el lobby para abordar una van que nos lleva al aeropuerto. Y resulta que Dios es tan grande y tan lindo que yo no salía con ese grupo de las 7. Yo salgo en una van exclusiva con Sandro, con Leila y con el Tonochiro al aeropuerto. Nada, pues. Entonces, obviamente, pues yo ya pensé en el equipo y dije, claro, si estoy ahí en la van con él, pues o espero no vaya a estar muy ocupado. Él siempre está en su celular y atendiendo cosas, pero sé que si le pido el espacio, él me lo va a regalar. Entonces sería por ese mismo link del club de lectura, del club del libro. Podemos conectar unos minuticos y tener ese saludo de Sandro desde Cancún. Maravilloso y a promoverlo fuerte, mi hermano, porque ahí tendremos personas conectadas. Promuevan, inviten a todo el mundo y seguimientos para que escuchen al presidente de nuestra compañía. Eso va a ser maravilloso. Entonces, estén pendientes. Después de las 9, yo les hago la seña porque la van viene a las 9, mientras nos la abordamos y en el camino es que pienso hacer el espacio. Bacán. Entonces, Dios los bendiga. Estén muy atentos. Yo voy a ir a terminar de desayunar y darle el desayuno a Celeste. Y bueno, aquí los dejo con estos paisajes. Inspírense, trabajemos fuerte. Esto es para todos. El que haga el trabajo lo va a ganar. Yo sé que sí. Vamos a estar en Río juntos. Acá está el hotel, miren. Belleza. Una maravilla, la verdad. Me voy muy, muy, muy emocionado, muy satisfecho, muy contento y con ganas de más, de ganar más reconocimientos como este. Así, familia, que nos vemos en un rato. ¿Listo? Dios los Listo, bendiga. muchas gracias y Ya yo, mi gorra de felicitaciones. recuerdo, miren. Mi Ah, gorra de recuerdo de Cancún. belleza. Belleza. Bueno, Listo. chao. John, Bendiciones, muchas ahorita tengo una gracias. Y vamos pregunta. a tomar la foto aquí en este momento.
Con el cierre de un comentario del libro. No me creas, haz tu propia investigación, dice Kiyosaki. No me crea nada, dude de todo, ¿sí? Y prepárese para lo máximo. Uno, dos y tomemos la foto a las 3. Eso es. Gracias. Bendiciones. Abran sus micrófonos y nos vemos al ratico. Atentos. Feliz y bendecido día. Bendecido día. Chao, chao, Dios los Muchas bendiga. gracias, mi Imperial Alex. Gracias a todos los líderes. Dios les Dios. bendiga. Chao, chao, chao. Mil gracias.